Bienvenidos a otro programa más de nuestro segmento 3 en punto. Estamos en el equipo de Regla de Tres, Patricia Monreal, Beatriz Rojas Ávila y su servidor Raúl López Telles. El día de hoy vamos a tocar un tema que en las últimas semanas ha cobrado relevancia en la opinión pública y es esos visos de censura que se advierten, esos visos de control que se advierten en ciertos lineamientos emitidos desde el gobierno federal y que concretamente parten desde que se anunció la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el aspecto concreto de las plataformas digitales. Otro tema ligado y que se aprobó ayer por parte de la Cámara de Diputados fue el de la Ley de Investigación e Inteligencia, que para algunos analistas también es una implicación conjunta respecto a los efectos que previsiblemente se plantean y que apuntan en la voz de especialistas a un mayor control de las opiniones, de las declaraciones, del trabajo de los periodistas, pero no solo de los periodistas, sino de quien emite opiniones o refiere investigaciones de otro tipo, incluso las académicas. Y obviamente que esto está también impulsado por ciertas actitudes de gobiernos estatales que ya emitieron sus lineamientos locales y que ya tienen inclusive casos pues criticables. Es el caso de Puebla, es el caso de Campeche, ambos gobiernos morenistas. Recordemos que también en Michoacán, con el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, existe una reforma al Código Penal que se centra presuntamente en la apología del delito, pero que también implica riesgos parecidos a los que en concreto ya están ejerciendo los mandatarios Laida Sansores y el gobernador de Puebla. Acusaciones contra reporteros, denuncias de falsas imágenes, denuncias inclusive de burlas a su físico, han sido los argumentos que han esgrimido estos funcionarios públicos para sancionar e incluso, en el caso de Campeche, ya someter a proceso a un periodista. Y aquí llama la atención que ya no es nada más contra los periodistas, o sea, ya hay sanciones contra ciudadanos, usuarios de redes sociales, y además que se interponen a través del INE, o sea, se está usando al Instituto Nacional Electoral porque los tachan de violencia política. Al rato podemos platicar también un poco de si es o no entra como violencia política o qué es esto, pero lo que sí quiero destacar ahorita es eso, ¿no? Que son ciudadanos que nada más tuitearon algo, bueno, Claro. equizaron algo ahí Un comentario. y ya están recibiendo multas y se tienen que ir a disculpar con los señores Así es. diputados y entonces pues ya no están afectando nada más a la prensa, que digamos que es como que el que directamente se ve afectado con este tipo de medidas, sino a los ciudadanos en general. Todo esto de la curva biométrica, de que ya no vaya a haber tantos candados para poder espiar a una persona, pues esto va contra todos los sectores y a lo mejor aquí los más vulnerables pues van a ser los activistas, los defensores sociales. Pues Así es. lo que pasa es que estamos viendo digamos, una persecución ya concreta, directa contra la expresión de ideas, la expresión de opiniones, y pues evidentemente de entrada como periodistas pues nos atañe a quienes ejercemos el oficio, pero como comentan el espectro se va ampliando porque las leyes que se están aprobando, que están saliendo, las medidas que se están generando son aplicables a la población en general, que empieza a sufrir los efectos, ¿no? El caso de esta ciudadana que pues en su cuenta de Twitter emite una opinión que ni siquiera era gravosa, y demás, pues tiene que enfrentar un juicio de un actor político que además tiene la posibilidad de acceso a herramientas legales que el ciudadano de a pie no tiene, ¿no? Ni los recursos, ¿no? Ni los contactos para, no son los que definen a los magistrados que toman las decisiones, no son los que definen a las autoridades electorales, a los organismos locales que toman y dan tránsito a las quejas que promueven los actores políticos. Y pues bueno, es una situación verdaderamente que va escalando
y que debe llamarnos a todos a un tema de preocupación porque afecta la posibilidad de, pues, de expresarnos, ¿no? Nos invita abiertamente a callar y obedecer. De hecho, hay que recordar que esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión, pues constantemente ha estado reformada. Peña Nieto todavía en los años finales de su gobierno intentó hacer una reforma de fondo, pero ya no le alcanzaron los tiempos. La retoma AMLO, la anuncia inclusive, y desde entonces empieza un debate que finalmente ahora a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo le toca asumir desde su lógica, pues, desde la lógica de la 4T, y fue tanto el debate que despertó que en abril definitivamente Sheinbaum dijo que se abriera la discusión sin problema, así lo dijo textualmente, que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca, también lo dijo textualmente, para aprobarla en un periodo extraordinario, que es el periodo que se encuentra actualmente en el Congreso de la Unión, pero también nos preguntamos en dónde estuvo la discusión o dónde se enriqueció. Finalmente, esta ley de telecomunicaciones llega con la supresión del artículo 109 y el 124, que fueron esos puntos polémicos y que se concretan, no se concretan, perdón, sino se refieren hacia la actuación de las plataformas digitales, la normatividad que pretenden imponerle. Pero finalmente no se sabe qué es lo que va a pasar, porque una cosa es el discurso político y otra cosa es que este gobierno pues se ha cerrado completamente a recibir sugerencias, no hay foros, no se han convocado a los periodistas, ni a los académicos, ni a los investigadores, ni mucho menos se han convocado a los ciudadanos que a través de las figuras como asociaciones civiles sí existen en México y que podrían aportar muchos ángulos de vista precisamente en un ambiente de inseguridad que vive México y donde nos daría certezas como ciudadanos, ¿no? El otro caso es el de la Ley de Investigación e Inteligencia, en donde también va a derivar en una plataforma que va a estar a cargo, pues, de controlar los archivos y tener los accesos a todas las fuentes, no solamente las públicas, sino también las privadas. Entonces también ese es un riesgo, porque el manejo de los datos pues va a implicar que usted, que yo, en un momento dado, estemos expuestos a una investigación judicial de acuerdo a los criterios que nos van a regir a partir de septiembre y que no sabemos cómo van a venir, o sea, si realmente se va a utilizar con un carácter punitivo, inclusive vengativo. ¿Qué va a pasar a partir de septiembre? Estos son los preámbulos de una realidad que obviamente nos toca pues abordar a todos y es una responsabilidad en estos momentos hablar de temas de opinión pública, de qué nos involucra como ciudadanos, más allá de que creamos que solamente le corresponde a los periodistas o no, porque eso no, ya es una amenaza y así para todos. Hay que verla efectivamente para todos. Que además ya lo sabemos, o sea, ya hubo un intento de que se hiciera esta captación de datos biométricos por parte del gobierno, pero también ya hubo un uso inadecuado de la información sensible que tienen las dependencias de gobierno cuando López Obrador desde su mañanera exponía datos personales de los periodistas que no le gustaban, ¿no? Cuando nos dijo a todos cuánto gana Loret de Mola y empezó a exponer sus propiedades. Y dentro de todo lo cuestionable que puede ser este personaje, pues no tendría por qué exponer sus datos personales, ¿no? También de la corresponsal de Estados Unidos que lo estaba buscando. Entonces, si eso ya pasaba sin que se quitaran esos candados, ahora que se quiten estos candados, que además el espionaje militar también ya sabemos que existe y que es real y que están sobre todo investigando activistas feministas, madres buscadoras. Cuando se filtró todo esto de Guacamayas, pues ahí quedó en evidencia todo lo que saben y todo el control que tienen. Entonces, si se lo van a ampliar o si eso hacían cuando no era legal y ahora va a ser legal, pues hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, no, vamos a seguir hablando en los siguientes bloques sobre estos temas que tienen que ver con un asunto de fondo que son los derechos y el retroceso y los riesgos para el ejercicio de nuestros derechos y el respeto de nuestros derechos
que se está generando en el ámbito nacional y obviamente en las entidades federativas. Los invitamos a que continúen con nosotros. Hola, de nuevo retornamos a este segundo segmento de la mesa de tres en punto. Estamos abordando esta embestida a nivel nacional y en los estados de la República al tema de las libertades de expresión, de las ideas, a la censura, al acotar las opiniones en redes sociales, a través de marcos normativos. Y pues hay una figura legal que de inicio, bueno, pues había muchas expectativas porque pretendía garantizar el derecho de las mujeres a poder ejercer pues, la tarea pública sin las presiones, digamos, de los actores comunes o quienes han venido ejerciendo el poder, que eran los hombres, que es la figura de la violencia política contra la mujer en razón de género. Ahora esta figura se ha venido pervirtiendo porque pues resulta que ya no pues, ya las mujeres somos intocables. Bueno, las que tienen un cargo, no todas. Las que tienen un cargo público, Claro. Porque las de pie pues Así ya nos es. fregamos, ¿no? No, no puedes ni opinar en Twitter. No Sí, llegaron no, todas. Sí, exacto. Llegaron ellas. Entonces, ahora resulta que las mujeres que acceden a espacios de poder, cargos públicos, pues no se les puede cuestionar, no se les puede analizar su tarea pública, no se puede hablar de su trayectoria, cómo fue que arribaron a los cargos. No se les puede acusar de nepotismo. No se puede hablar de lo que han hecho o no han hecho, no se puede hablar pues incluso de las barrabasadas, de los deslices que puedan decir o las medidas que puedan tomar en esa tarea pública, porque entonces pues ya es violencia política contra la mujer en razón de género, te meten una denuncia y bueno, pues hemos visto verdaderamente casos aberrantes, ¿no? Lo que comentábamos, pues en el caso de la ciudadana que es denunciada, una ciudadana por poner una opinión en el Twitter, lo que estamos viendo en el caso de Campeche, que es el colmo del absurdo, ¿no? Ahí en el caso de Campeche, para hacer un comentario nada más, resulta que de acuerdo con José Antonio Jiménez Gutiérrez, el presidente del Congreso de Campeche, del Congreso Estatal, señala que la intención del gobierno al lanzar iniciativas, ellos le llaman de transparencia de datos, son para frenar ataques contra los servidores públicos. Creo que esa visión es la que condensa justamente la visión que tiene Morena, pues para que al servidor público no se le toque, haga lo que haga, ¿no? Y en ese sentido lo que comenta Pati, pues creo que tiene también esa carga, ¿no? Independientemente de que sí hay causales en ciertas circunstancias, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ajá. O sea, la violencia existe, de que claro, existe, sí hay pero, violencia de pero, género, esto, a ver. Esto es otra cosa, ¿no? Y lo chistoso es que ahora se están dando entre ellos, Morena contra Morena, porque se dijeron cosas y se hablaron feo. Sí, efectivamente. Y aquí mi cuestionamiento es, o sea, si realmente, a ver, vamos primero a hablar del caso, ¿no? El diputado local Juan Carlos Barragán, que es de Morena, le dice a su coordinadora parlamentaria Fabiola Lanís que se parece a la Chimoltrufia. No físicamente, sino porque como dice una cosa, dice otra. Ok, y ella va y lo denuncia, entonces... También dijo que era una descoordinadora. Así que no era coordinadora, era descoordinadora. Entonces, a ver, si hay una carga de violencia de género, pues probablemente sí por lo que es el personaje, ¿no?
pero le está impidiendo ejercer sus derechos político-electorales por ese calificativo, y ahí es donde a mí ya me entra la duda si realmente le está afectando, ¿no? O sea, políticamente. a mí me queda claro que es violencia. Cuando Sí. tú calificas para denostar a una persona, O sea, violencia de género sí es. Estás ejerciendo violencia, pero de ahí a que violencia política esa es otra cosa, porque pues ella no ha podido o eso no le ha impedido a ejercer sus funciones, que es lo que implicaría la violencia política en razón de género contra la mujer, ¿no? A mí me parece más violencia política, y no lo han visto así, el hecho de que hayan estado poniendo hombres los partidos políticos en espacios de candidaturas que eran para mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que uno de esos hombres haya ganado en Charapan, y como los tribunales electorales le invalidaron el triunfo, hayan puesto a su hija. Ahora a ver si no nos acusan de violencia por decirlo, pero ella no llegó por su carrera política, ¿no? Porque tiene 20 y tantos años, llegó porque es la hija, y eso es una violencia para todas las demás mujeres que pudieran aspirar a ocupar un cargo político, particularmente en Charapan, ¿no? Por ejemplo. A nivel local, en la pasada legislatura vimos un caso concreto de eso, ¿no? Contra un compañero, contra el compañero Javier Favela, de La Voz de Michoacán, que daba cuenta de una diputada que había, pues digamos, no le conocíamos ninguna trayectoria política, pero era esposa de. Entonces, en la información, según recuerdo, se consignaba la declaración de una tercera persona que aludía a ese hecho, ¿no? Total, que a esa tercera persona, que era el dirigente, es actualmente el dirigente estatal del PRD, Octavio Campo, le perdonó la denuncia. De inicio lo denunció, que él fue el que declaró, luego se la perdonó, pero siguió el litigio contra el reportero por haber escrito lo que escribió, ¿no? Que además fue una rueda de prensa donde muchos otros reporteros lo consignaron. Exactamente, ¿no? ¿Y qué implicó eso? Pues obviamente inversión de tiempo, de dinero, porque bueno, pues el tener que pagar a abogados y demás, es o no importante para la opinión pública saber si una mujer accede a un cargo de representación popular, además por la vía plurinominal, porque no es alguien que se hubiera ganado recorriendo las calles el voto, ¿no? Y que este personaje femenino es esposo, es esposa, es hija, es nieta de, pues claro que es un tema de interés público, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, bajo la lógica que se está aplicando, se pretende que no se sepa, ¿no? Que no se hable, ¿no? Y al menos por los casos que han pasado, que hemos comentado de Puebla y de Campeche, pues creo que lo que prevalece ahí son las opiniones personales que se pretenden imponer como un criterio, que va más allá, inclusive rebasa, pues no sé, cualquier razonamiento que apele a lo jurídico, ¿no? Porque precisamente creo que este tipo de iniciativas deben tener una carga jurídica demasiado bien sustentada. Claro. Por eso insistimos en que en dónde están los foros donde se consultaron especialistas que tienen una visión no política, sino efectivamente neutral y obviamente que de servicio a una sociedad que está demandando salidas, pues a un entorno que se pone cada vez más difícil, ¿no? Simple y sencillamente Luis Fernando García, que es cofundador y exdirector de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, advierte, al igual que otras organizaciones como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, de que estas iniciativas atentan claramente hacia la libertad de expresión, hacia las libertades en un país democrático. Inclusive Fernando García se atreve a decir que con la aprobación de esta ley de seguridad aprobada ayer en la Cámara de Diputados se consolida un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México. ¿Por qué? Porque cualquier persona, bajo cualquier argumento, un criterio eminentemente político que va a hacer prevalecer un discurso único, puede determinar quiénes somos objeto de investigación. Claro. Y olvídese de si tiene razón o no, si tiene fundamentos suficientes o no. Sí, no. Es verdaderamente para pasmarse, ¿no? Toda esta gente que ahora está en el ejercicio público, que durante años estuvo desde la trinchera de la oposición
generando, digamos, instituciones, marcos normativos que avanzaran. Toda esta gente es la que está derrumbando todos estos, digamos, avances que se habían logrado, ¿no? Queda claro que la pretensión era que aplique a otros, pero a mí no. Y bueno, pues hay casos tan verdaderamente grotescos como lo que vimos en el Senado de la República con Fernández Noroña, haciendo que en el espacio, en el recinto, un ciudadano pues le pidiera perdón. ¿De qué estamos hablando, no? Y no podemos normalizar este tipo de situaciones, ni restarles el peso y el significado concreto que tienen, ¿no? Evidentemente ese hecho concreto es una situación de autoritarismo y bueno, esto lo vamos viendo que se replica a nivel no nada más federal, sino local, ¿no? En donde pues los feudos, además de los gobernadores, de los legisladores, de los alcaldes, pues son todavía más oscuros, ¿no? Aquí también hay que destacar que, vaya, todas estas iniciativas se dan en un contexto social en donde prácticamente la sociedad está al margen, donde no se han abierto los cauces precisamente para que participe, claro, se conozca su opinión. Más allá de que sabemos qué tan mediatizada se encuentra actualmente la sociedad mexicana por un discurso político proveniente de la 4T. Esa tendencia que marcaba López Obrador todos los días en sus mañaneras para definir a los buenos, a los malos, a los positivos, a los negativos, a los conservadores, a los neoliberales, obviamente ha tenido sus consecuencias para el país. Vivimos en una división en donde no se buscan, al menos de parte del poder conciliar efectivamente los intereses que nos corresponden como ciudadanos, parte de una democracia que parece cada vez más incipiente o más lejana en México. Hablamos, por ejemplo, de los casos de Campeche, donde la gobernadora Laida Sansores también emite una denuncia contra un reportero, sí, no, por calumnias, difamación, delito de odio, violencia de género y lo que resulte, por si no fuera todo suficiente. O sea, todo, ¿okay? Todo el paquete en uno. Así es. Y además en contra de un reportero que ya no trabaja en los medios, que ya está jubilado, que cuando se hicieron esas publicaciones fue en una década. Fue exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hace rato aludíamos a una intencionalidad punitiva. Vamos a dejar entonces que los gobernadores, bajo sus criterios y sus adláteres o sus aplaudidores, ejerzan lo que a su juicio, a lo que su criterio les dicte que debe de ser una normativa, bajo criterios equivocados, impositivos. Esto es de mucho riesgo, precisamente es de lo que muchas organizaciones y especialistas han alertado, pero vamos a retomar este tema en el siguiente segmento. Ya estamos de regreso, estamos por cerrar la discusión de este tema que ha desatado tanta polémica, además de que se está hablando tanto del que son todas las vías por las cuales se está acotando la libertad de expresión, pues ya no solo de la prensa, sino también de los ciudadanos y todos los recovecos, lagunas legales y además las reformas que se están implementando. Y ya no solo no se puede hablar, como lo comentamos en los bloques anteriores, o no se va a poder, o se pretende que no se pueda hablar de las fallas de los políticos de manera individual como personas, sino que también se está buscando la manera de que no se pueda hablar
hablar de las fallas de sus gobiernos y de sus administraciones y de su trabajo. Es tan así que cuando se detectó que había irregularidades en el programa Sembrando Vidas, que se empezó a hablar de acabar con el Coneval, que ya está también en estas últimas reformas que se aprobaron, pues su extinción ahora sí. De hecho ya está De extinto. hecho ya es un hecho. Al INEGI se le acotaron también los márgenes de acción, se recortó el presupuesto, la transparencia tampoco está ya como, sí se supone que va a haber una manera a través de gobierno, pero pues ya no hay un instituto autónomo que garantice la transparencia. Y volvemos al tema, digo volvemos porque ya lo hemos hablado en otros programas, que si no los han visto pues se pueden regresar a verlos, pero no lo hemos hablado en este programa, que es la reforma al Código Penal en Michoacán para, decía Raúl, presuntamente, supuestamente, acabar con la apología del delito, pero que va mucho más allá, porque no habla de apología, primero sí dice apología, pero luego dice alusión, entonces ya no se puede hablar de grupos criminales, ni de hecho, líderes. el decreto como tal no menciona la apología. Ni siquiera menciona la música. No menciona ni tema musical, ni apología, ni delincuencia. De lo que habla la reforma es ideas, sí. Así es. Alusiones. Y específicamente pone lonas, mantas, calcas, fotografías, entonces está súper raro, pero además ese tema que habla ya de sancionar con cárcel la expresión de ideas, y habla de consumo de sustancias. Entonces ya, por ejemplo, hacer un estudio sobre los beneficios que podría traer despenalizar el uso lúdico de la marihuana, que tanto se ha estudiado y que tanto se ha visto desde distintas perspectivas económica, médica y demás, pues ya podría considerarse, ¿no? Por el gobierno de Michoacán apología del delito. Y entonces es que está toda esta manifestación a partir del grupo Ni Uno Más, que se ha ido expandiendo a otros grupos que se manifestaron, bueno, nos manifestamos en el Congreso del Estado cuando se aprobó, que motivó a que le pusieran un parchecito ahí mal hecho, que dice que cuando es por ejercicio periodístico, entonces está excluido de la sanción de cárcel, pero ahora quién va a determinar si es para ejercicio periodístico o no, ¿no? Y deja de todas formas en la indefensión, pues a los artistas, a los académicos, a la sociedad en general. Si estamos viendo que ya los usuarios de X son sancionados por supuesta violencia política en razón de género, pues abre las puertas a que también se les empiece a sancionar por este lado, y pues deja entrever que sí pudiera haber una intencionalidad de persecución política, así como lo están haciendo con la violencia de género y como lo han hecho también con otras cosas. De persecución política y de invisibilización en el caso del fenómeno delictivo en Michoacán. Esta reforma lo que de fondo tiene es sanciones para que no se hable de la violencia, de la delincuencia, de la inseguridad, porque pueden ser tomadas como informaciones, imágenes, etcétera, como una apología de, ¿no? Son estas reformas legales que se dan para invisibilizar las realidades y que no se evidencian, además en un contexto nacional súper virulento, súper riesgoso para todos, pues son las medidas que se están tomando a nivel legislativo, ¿no? De hecho, ahí yo creo que se reitera lo que comentábamos hace rato, ¿no? De que finalmente ya en el campo de las calificaciones judiciales incurre mucho en personalizar esas definiciones de lo que fue la causa presunta del delito que se cometió, como en el caso del periodista de Campeche, ¿no? La jueza de control argumentó que se habían ejercido delitos como presunta incitación al odio y a la violencia. O sea, cuando lo que esta persona, este reportero hizo en su momento, hace más de una década, fue ejercer una crítica. Vaya, a lo mejor no nos gusta el tipo de crítica que se ejerce, pero eso no implica que se suprima, se censure, se castigue, se limite y sobre todo que se penalice. Porque a este periodista, además de que lo procesaron, está en medio de un proceso, le prohibieron durante 2 años ejercer el periodismo y le impusieron una multa de 2 millones de pesos
que debe de cubrir con la Dirección Estatal de Comunicación por daño moral. Entonces, ahí es toda la aplanadora del poder en contra de un juicio, de una crítica ejercida desde el área de la libertad de expresión. Pero no solo eso, sino también hay sanciones en torno al cierre, ¿no? Claro. Del medio de comunicación. Entonces, sí, cuando un juez, bajo un precepto legal amplio, ambiguo, interpreta, Sí, así es. lo que va a resolver, el fallo que va a hacer, pues obviamente el riesgo es para todos. Y cuando empiezan a darse mandatos judiciales para el cierre de espacios de información, pues es un asunto de alarma verdaderamente grave para un país como México. O sea, teníamos muchísimos años de no ver una situación así. Bueno, pues toda la historia contemporánea, ¿no? Por más duro que fuera el régimen priista en la década de los 60, de los 70, no se animaba a dar de esta manera tan descarada estos pasos, ¿no? Y en medio de todo esto, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, dice que nunca había habido tanta libertad de expresión en México como con Andrés Manuel López Obrador y ahora en la administración de Claudia Sheinbaum, lo que pues desmienten las cifras, ¿no? Porque López Obrador igualó el número, bueno, en su administración se igualó el número de víctimas mortales que trabajaban en medios, y eso los que quisieron contabilizar, porque no contabilizaron a todos, ¿no? Y pues el sexenio de Claudia Sheinbaum tampoco va tan bien en ese tema, pero además pues las medidas que están adoptando, ¿no? Porque ya Presidencia de la República cambió sus lineamientos de comunicación social. Ahí ahora pues no van a poder preguntar de la misma manera. Ustedes saben que la mañanera no es exactamente una rueda de prensa, ¿no? Es más como un reality show. Claro. Entonces, así como los reality show, solo pueden preguntar los que están en las sillas de adelante, igualito, pero no quiere decir que porque estés adelante ahora vayas a preguntar. Ellos van a decir quién pregunta, quién no pregunta. Pero además hay toda una serie de limitantes y lo que a mí me parece más grave de entre todo ello es que van a revisar qué publicaste después de que preguntaste. Si les gusta y van a considerar si mantienes tu acreditación o no, dependiendo cómo estés manejando la información o si sí la manejaste o no. Cuando uno tiene el derecho, o sea, si te contestan una burrada que no sirve para nada, no tienes por qué hacer nota de eso, o sí. Claro. O sea, sí vas a la rueda de prensa, sí preguntas, pero si al final evadió tu pregunta o lo que te contestó no te sirve, tú estás en el derecho a publicar, no publicar. Claro. No, que ahorita se me venía la imagen de la película esta de Cinema Paradiso, ¿no? Del sacerdote a la hora que está viendo las películas y ordenando pues que donde las censuren y donde así me imagino, ¿no? A la hora que revisen las notas de los compañeros, ¿no? Haciendo el cruz, que se vaya al diablo y venga Jesús, córtenme eso, no le den acreditación para la mañana. Parecerá cómico, pero es así, ¿no? Lo que estamos viendo pues son claras acciones de censura, de falta de transparencia. Están echando cohetes y se alcanza. Todavía no ha llegado. Sí. Pero bueno, hay una situación de verdaderamente de gravedad y de imposibilidad para la población de acceder a informaciones reales, verídicas sobre las realidades que están ocurriendo, ¿no? Y la imposibilidad de cuestionar. Es que en esta visión que tiene la clase política en general, de todo tipo, de todo color, ¿no? Se sienten reyes, se sienten que arriban a la corte y son intocables. Cuando al contrario, deberían ser extra cuestionados, ¿no? Sí, pues la prevalencia del discurso único, ¿no? Que hemos comentado también, a toda costa. Y luego por el otro lado, aparte de todas estas restricciones, está el tema económico, pues. O sea, hay muchos medios que ya ni siquiera necesitan que los amenacen o que los cierren porque ya están publicando pues, prácticamente lo que les dicen, ¿a cambio de qué? Pues de una prebenda económica. Y todavía dice, vuelvo al dirigente Morena porque me da mucha risa sus declaraciones,
que en Michoacán el gobierno ya no dice qué se publica y qué no en No, los además, medios. O sea, Nada más hay ahí- que ver cómo están desaturados de boletines los medios. para ¿no? empezar, ¿no? No, hay una, pues ya ven o ya vemos que en la clase política pues hay toda serie de chismes en los pasillos, ¿no? Y comentábamos uno de los más recientes, ¿no? Pues es pública, lo hizo público el gobernador del estado, su separación con su esposa, este, y digamos, las versiones es que la esposa aún no se han divorciado del mandatario, iba a convocar una rueda de prensa, y había muchos medios que no tenían convenio con el gobierno del estado, ¿no? Y pues resulta que pues mágicamente los obtuvieron esos convenios a cambio de no cubrir la rueda de prensa de la aún esposa del gobernador, ¿no? Entonces, bueno, pues verdaderamente pues grotesco, ¿no? Tú pones Claro. en la mesa pública que te está separando y pretendes pues Que nadie que la hable de parte, eso. además de violencia, ahí Ujú, sí, violencia ahí sí, de claro. género gobierno feminista. contra la posibilidad de que la esposa pues hable, ¿no? Y además están vetadas personas, pues de ellos mismos, personajes políticos que abiertamente han apoyado Sí, sí, a sí. la esposa del gobernador y entonces caen de la gracia inmediatamente del ejecutivo, ¿no? Como el caso de Brenda Fraga, ¿no? Ujú. Que pues le estaban promoviendo para un cargo el Partido del Trabajo, pero pues habría sido vetada justamente por haberle dado like a algunas publicaciones de la... Bueno, y hacía comentarios, Sí, like y llegaba, comentario. Entonces, bueno, ese es el nivel, ¿no? Ese es el nivel de operación y bueno, pues el tema que también hemos platicado en otros programas de lo que tiene que ver con la guerra sucia, toda esta lógica de cloacas en la política de comunicación social de gobierno del Estado, muy fuerte, pero no nada más del gobierno del Estado de Michoacán, sino es una práctica que se ha venido replicando Así es. en todos los gobiernos, incluso en los chiquitos, en los municipios, ¿no? Entonces hay un panorama verdaderamente desalentador y en medio de esta de guerra fake, de videos falsos, de golpes bajos, aparte se pretende acallar a quienes pues buscan visibilizar en el ejercicio de sus derechos en este caso periodistas, pero no nada más periodistas, Claro. a la gente. Artistas, activistas. Ciudadanos, Sí, no, ciudadanos porque- involucrados el- en la defensa de derechos humanos, en la Ujú. búsqueda de desaparecidos, Exacto. Claro, etcétera. porque en el caso de la reforma que estábamos hablando al Código Penal, pues afecta a investigadores que aprofundicen sobre el tema del fenómeno delictivo, a los artistas que deseen pintar una obra denunciando De algún, denuncia. sí, por ahí todos los muralistas mexicanos después de la revolución y eso pues quedarían vetados, ¿no? Los diseñadores, Claro. sí. Serían encerrados por hacer apología del Así delito, es. ¿no? Los diseñadores que hacen calcomanías. Si usted si se hace un tatuaje tatuaje, con una sí. calaverita Una y hojita de sí, marihuana y puede de ser, mucha gente. puede ser interpretado por un ministerio público, agarrarlo y un juez considerar que usted está haciendo apología del delito, pero además está incitando a que otros cometan el delito con esa imagen. En ese nivel estamos hablando, ¿no? Sí, solamente apuntar a manera de conclusión respecto a este tema, que efectivamente lo que está en riesgo en México no es cualquier cosa, ¿no? Amenaza libertades fundamentales para una democracia. Más allá, lo hemos reiterado, de la posible afectación o que vaya directamente el mensaje hacia los medios, hacia los periodistas, el caso es de que son retos en los que la sociedad actual en México debe de intervenir y debe de intervenir de una manera decidida, más allá de las declaraciones mediáticas o los comentarios que hagamos en nuestros muros. Tenemos que tomar una posición. En este caso, este lunes, precisamente se tomó la decisión de presentar amparos por parte de periodistas de Michoacán, como seguramente en otros estados también se podrían hacer este tipo de acciones.
Sí, está, pues no nada más de periodistas, ¿no? Está convocados, pues todo aquel que quiera sumarse. Este programa se está transmitiendo este Mientras lunes sucede. mientras sucede, ¿no? Y pues es una acción que pues la invitación siempre es que se replique, ¿no? Porque esto que está sucediendo, como lo hemos dicho en otros programas, pues nos atañe a todos, ¿no? Y bien, yo creo que pues solo resta agradecer su interés, su participación por dar este seguimiento a 3 en punto, un proyecto de regla de 3 y lo esperamos para la siguiente emisión.